Buenas noches a todos, vamos a empezar la clase. Ya terminamos de ver las clases magistrales de juicio oral. Entonces nos corresponde ver algunos aspectos prácticos. Para empezar, vamos a ver los trabajos de los grupos, que vamos a empezar con eso en un momento. Pero además, en el programa tenían ustedes señalada una actividad de 10 puntos, que es la práctica oral. Entonces les voy a decir cómo vamos a hacer esa actividad. Aquí la idea básicamente es tratar de que ustedes practiquen la exposición oral más o menos como sería un juicio oral. Va a tener, por supuesto, sus variantes el tema este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a seguir trabajando los mismos grupos que ya estaban establecidos, los 6 grupos. El próximo martes es 11 de marzo. El 11 de marzo, todos los grupos, cada grupo tiene que traer una demanda de algo que se tenga que tramitar como juicio oral. Pero no quiero una demanda escrita, va a ser una demanda que vamos a tener verbalmente. Entonces, cada grupo su propia demanda. Para conveniencia del mismo grupo, lo ideal sería que no se comuniquen entre ustedes. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ese día por sorteo vamos a ir determinando qué grupo presenta la demanda. Y la presentación debe ser totalmente oral, no que me vengan a leer un memorial, porque con eso no me saco nada. Lo que tengan que decir, o sea, todos los miembros del grupo van a tener que exponer. Y yo les voy a ir diciendo en qué orden. Entonces les digo, empieza Juan, ahora sigue Pedro, y así nos vamos. La calificación va a ser individual, entonces cada quien prepárese y no se atengan a que quieren un compañero en el grupo que es buen expositor, porque con eso no van a salir de su propia calificación. Igual al revés, si hay alguien en el grupo que no lo hace bien, pues los demás no se van a ver afectados por eso. Y de la demanda no la vamos a ver completa, obviamente, sino que queremos lo principal. ¿Quién demanda? Si lo hace en nombre propio, ¿con qué calidad? Luego el objeto de la comparecencia, que sería esencialmente ahí lo que nos interesa es a quién demanda, qué vía procesal y qué tipo de proceso. Pues, comparezco a demandar a fulano de tal en juicio oral de ejecución de pensión alimenticia. Y luego las partes propiamente dichas de la demanda, los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición. Eso es lo que vamos a tener que exponer. Luego viene tal vez la parte más interesante del ejercicio. Terminada la presentación de una demanda, por sorteo se determina entre los grupos restantes qué grupo debe contestar. Entonces, tenemos el grupo, si le tocó primero al grupo 1, luego entre los grupos 2 al 6 van a tener que contestar esa demanda. Pero no la van a contestar para una próxima oportunidad, como pasó por ejemplo en el caso del juicio sumario, sino en ese momento. Tienen 5 minutos para preparar su contestación con lo que vayan a presentar. Entonces le damos 5 minutos al grupo, esperamos y de una vez vemos su participación. Las mismas reglas que para la demanda, presentación totalmente oral, todos se exponen y yo les digo en qué orden. Y de la postura procesal del demandado, igual lo mismo que presentaron los de la demanda. ¿Quién comparece? Si lo hacen en nombre propio, ¿en qué calidad? El objeto de la comparecencia. Aquí, como no es demanda, pues solo me interesa la parte de qué es lo que van a hacer, si solo van a contestar la demanda, si van a preguntar excepciones previas a contestar la demanda, etc. Y las 4 partes principales, hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición. Y eso es todo. Obviamente la calificación de una y otra cosa es distinta. Para preparar su demanda tienen ustedes una semana. Entonces obviamente el grupo que presente la demanda es un grupo que tendría que venir bien preparado. El grupo que conteste la demanda pues va a tener 5 minutos. Tampoco esperamos que sea
no vamos a ser muy exigentes en la calificación de esto. Lo importante del ejercicio es ir desarrollando esa capacidad de respuesta rápida que uno debe tener cuando está en un juicio. Entonces, pues obviamente tienen que tener bien cimentadas sus bases sustantivas y sus bases procesales como para pues, en 5 minutos más o menos preparar algo que por lo menos tenga sentido. No vamos a ser tan estrictos, no es la idea del ejercicio la nota o en sí misma, sino más la idea del ejercicio la práctica como tal. Entonces, dependiendo de cuánto nos tratemos, porque es algo que nunca he hecho, pudiera ser que veamos las 6 demandas y que cada grupo tenga que presentar una demanda y una contestación de demanda, o que solo veamos 3. No sé qué tanto tiempo nos va a dar. Para esto están calendarizados 2 días. Entonces, tendríamos el próximo martes. Y si no terminamos ese martes, seguimos el jueves y ahí hasta donde lleguemos, ahí nos quedamos y ese es el ejercicio. Entonces, por eso es que les decía al inicio que lo ideal sería que no se comuniquen entre ustedes y vos qué hiciste y un moral de alimentos. Entonces, pues, por lo menos para ese caso, estarían preparados los demás grupos. Entonces, traten de mantener en secreto qué es lo que ustedes van a hacer. ¿Dudas del ejercicio? Digamos, en las peticiones, en un juicio uno al momento de exponer las peticiones tiene que decir, digamos, todas las del trámite, todas las del fondo, o no. Sí. Digamos, la única que no tendría sería la primera que se incorpora al expediente memorial, o que como el memorial se forma en el expediente, porque fuera de esa, todos los demás. Sí. Digamos que el primer grupo que presenta la demanda presenta un moral de alimentos. Ajá. El siguiente que presente demanda no puede presentar un moral de alimentos tampoco. Lo que hayan preparado. O sea, lo ideal sería que presenten algo que le represente algún grado de dificultad a los otros grupos, porque la calificación del que presenta la demanda va a estar medida por la exposición que hicieron, pero también por qué fue el resultado de lo que hizo el otro grupo. Porque si digamos, usted tuvo una semana para preparar su demanda y luego el otro grupo en 5 minutos prepara una defensa con la que le destruye lo que usted hizo, pues obviamente eso le va a dar más calificación. Entonces, si todos me dicen, bueno, yo voy a hacer un moral de alimentos porque es lo más fácil, pues a lo mejor hay más posibilidades de que el grupo que le toque defender tenga éxito y usted tenga una calificación. ¿Hay más? ¿Sí? Al momento de exponer nuestros memoriales, lo que tengamos que exponer, podemos tener algún tipo de guía escrita, solo para tener como una idea. Algo con las ideas principales, sí. Lo que no quiero es que me lean el. Ok. Y el fundamento de derecho, por ejemplo, o sea, usted se aprende como que parte del artículo. No, el artículo sí puede agarrar su código y leerlo. Puede tener en un papel anotado qué artículos son. Tampoco quiero que se aprendan los números de artículos. Lo que no quiero es que sea una lectura lo que vayan a hacer. ¿Listo? A ver. Y a usted le tenemos que traer la demanda escrita, o igual ese día. Ese día. Ajá. Bueno. Entonces, vamos a ver ya los temas que tenemos para hoy. Para empezar, los exámenes, los calificados. En líneas generales no les fue bien. Hay de todo, igual que siempre. Hay desde la nota más alta, que creo que fueron 15.5 sobre 20, hasta creo que 3 calificaciones de 0. Y en medio de eso, todo. Y en la mayoría de casos sigo viendo exámenes como que si
no estuviera calificando el primer parcial del curso 2, sino como estuviera calificando el primer parcial del curso 1. Es decir, hay cosas muy elementales en las que muchos fallaron. Me llamó la atención que hubo un par de exámenes que el examen, digamos que en líneas generales estaba bastante bien, la narración bien completa, bien argumentado los hechos, etc., pero que fallaban en cosas muy elementales del caso. Por decir algo, se pedía, vamos a ver, en el de la exclusión del socio, se pedía que fuera una exclusión de un socio que era socio, valga la redundancia, de una sociedad en la que únicamente había 2 socios. Y hubo por ahí gentes que me plantearon totalmente lo distinto, que está regulado en el mismo artículo, que es el caso de que sea una sociedad con más de 2 socios y que entonces los demás socios hagan un acuerdo de exclusión, se lo notifiquen y luego sea que está en vías de ser excluido el que se opone en juicio sumario. No era eso lo que estaba pidiendo. O en ese mismo caso se planteaba el caso que la sociedad debía ser una sociedad no accionada y planteaban el caso referido a una sociedad anónima o cuestiones por el estilo. Cosas tan elementales como que dentro de los datos de identificación personal hubo personas que no pusieron algún dato o que no pusieron el lugar de la residencia. Hubo por ahí alguien que me puso solo comparezco de mandar a fulano de tal, ni el lugar de residencia, que no puede ser notificado, nada. Entonces, pues sí vaya viendo cada quien las anotaciones que tiene y tratar de mejorar, sobre todo los que tuvieron una mala nota. En líneas generales, aún los que tienen nota de 0, pues no han perdido el curso, pero sí tendrían que tener una mejora sustancial en su rendimiento para poder aprobar. Igual los que tuvieron buena calificación no se confíen, pues porque porcentualmente en cuanto a la nota total del curso, pues es la quinta parte de lo que se estaba discutiendo aquí, todavía falta mucho. Entonces veamos estos 3 casos. Decía el primero, en una sociedad no accionada compuesta únicamente por 2 socios, uno de ellos quiere excluir al otro de la sociedad, redacte la demanda que corresponde. Y si somos objetivos en ver los casos estos que se plantearon, ninguno de los casos era un caso complicado, no era un caso en donde tuviéramos muchas opciones entre las que tuviéramos que decidir, sino que el mismo planteamiento nos señalaba qué es lo que había que hacer, solo era cuestión de ver si sabían hacerlo. Entonces, pues en este caso, como adelantábamos hace un momento, de lo que se trataba era de que solo son 2 socios en la sociedad y uno de ellos presenta una demanda con el objeto de que pues excluya a ese socio. Porque a diferencia de lo que pasa en las sociedades donde hay más de un socio, no podía haber un acuerdo de exclusión interno de la sociedad, porque si no yo digo, yo acuerdo que excluyo a Juan y va Juan para afuera, entonces eso no se puede. Cuando hay más de 2 socios sí, porque entonces los otros se ponen de acuerdo, deciden excluir a Juan, y ya si Juan no está de acuerdo en que lo excluyen, pues él es el que presenta su demanda. En este caso fue donde más tuve calificaciones aceptables. No estoy especialmente satisfecho con ninguno de los exámenes. En la mayoría de casos, los que tuvieron calificaciones buenas o aceptables es porque no se confundieron, pero en esos casos todavía les faltaría, creo yo, mejorar un poco, sobre todo la argumentación. Y por el contrario, como les decía al inicio, hubo casos en los que la argumentación estaba muy buena, pero estaba muy buena con respecto a un caso mal planteado, entonces obviamente eso también incide en la nota. La mejor calificación de este examen y de toda la clase fue la de Natalia Pinto. El examen de Daniela Coronado. Primo Villalba. Alejandra Fernández. Victoria López. Gabriela García.
vayan viendo sus exámenes y si tienen dudas cuando termine de repartir las resolvemos. El otro examen decía redacte. El otro examen decía redacte una demanda por la que se promueva un proceso que por su naturaleza debiera haberse seguido en la vía del juicio ordinario o en la vía del juicio oral, pero que en ese caso las partes hayan sometido sus diferencias a la vía del juicio sumario. Aquí no había mucho donde perderse. Varios de los que tuvieron este examen me plantearon casos que de todos modos se tenían que plantear en juicio sumario. No era eso lo que se estaba pidiendo, esto lo incluyó bastante en la nota. De ahí podría ser cualquier otra cosa, siempre que por su naturaleza hubiera tenido que vincularse con un juicio oral o con un juicio ordinario. Hubo, no precisamente en este examen, sino en general en la clase, hubo varios casos en los que la demanda la plantearon dirigida a un juez incompetente. Eran casos de familia que se los planteaban a un juez civil, o eran casos que tenían que conocer un juez de paz que se los dirigían a un juez de primera instancia, etc. Por eso también hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos entonces, ya por orden, los exámenes estos, a la Raquel aquí. Marvin Ibáñez, Eduardo Soto, Andrea Joaquín, Franklin Flores, Carolina, Ariel, ¿no? Y el último examen, redacte la demanda por la que se deduzca responsabilidad civil en contra de un funcionario o empleado público. No era más que un juicio de daños y perjuicios con la particularidad que debía ser en contra de un funcionario o empleado público. Aquí tal vez en lo que fallaron algunos fue que no hubo por ahí, creo que uno o dos casos en donde no era una deducción de responsabilidad civil lo que estaban haciendo, sino que estaban tratando de revertir el acto de ese funcionario de empleo público. Como dijimos en su momento, este proceso no sirve para impugnar el acto o la resolución, para dejarlo sin efecto, sino entendiendo que es un acto que ya se consumó y que ya produjo unos efectos perjudiciales, pues cobrar los daños y perjuicios a resolución de eso. Luego, en este caso, necesitamos siempre la existencia de un fundamento legal más o menos específico. Porque pues tenemos en líneas generales una disposición que dice que el funcionario o empleado público que infrinja la ley en perjuicio de particulares puede ser demandado a través de este proceso. Dice la ley también que la responsabilidad del funcionario o empleado público procede cuando la ley lo establece expresamente. Entonces, tenemos para empezar una norma general que nos dice que existe una responsabilidad civil cuando se infringe la ley en perjuicio de particulares, pero para poder terminar el razonamiento tendríamos que decir qué ley fue la que se infringió en mi perjuicio como para poder fundamentar esta demanda de los perjuicios. De varios veces falta eso. Tengo entonces el examen de Andrea Linares, Mario Ruiz, José Barrera, Isabel León, y Linda. ¿Dudas o comentarios de sus exámenes? Yo tengo una duda del mío, porque en la comparecencia de cómo él iba, o sea, si él presentaba la demanda en nombre propio, a mí me surgió la duda en ese momento del examen. O sea,
¿Lo del socio? Ajá, lo del socio. Ah, qué bueno que me hace la pregunta, porque hubo un par de personas que plantearon, no sé si fue su caso, les voy a contar qué fue lo que yo vi y me dice usted si era de sus dudas. Hubo un par de personas que dentro del apartado expositivo de la demanda planteaban algo así como de la calidad con que actúo en mi calidad de socio de la entidad tal cosa, lo que acredito como X cuestión. En este caso no se está ejercitando una representación. Dicho sea de paso, hubo por ahí alguien también que planteó la demanda en nombre de la sociedad, como que siendo el administrador único, el gerente, lo que haya sido de la sociedad. En este caso no es una demanda que se presente en nombre de la sociedad y por lo tanto no es una demanda en la cual se esté ejercitando una representación. A no ser que un accionista me dé a mí un mandato para que lo represente, o un socio me dé a mí un mandato para que lo represente, pero no fue esto lo que plantearon. La norma lo que establece es las demandas planteadas por un socio en contra del otro. En las sociedades que tengan solo dos socios se tramitarán por este mismo procedimiento. En otras palabras, pero eso es lo que dice. Entonces, ahí es una demanda que yo como socio presento a título personal en contra de otro socio también a título personal. Entonces, para empezar, no era una demanda que debiera plantearse en nombre de la sociedad y luego, siendo que la planteo en mi nombre propio, no digo yo que comparezco mi calidad de accionista de la sociedad, etcétera, etcétera, porque eso no es un tema de representación. A lo que hacemos referencia ahí en ese apartado positivo, cuando hablamos de una calidad, es la representación. Y el decir que yo soy socio de la sociedad no me atribuye alguna representación, sino que lo que me atribuye es una legitimación. Yo tengo este derecho a demandar porque soy socio de la sociedad. Pero pasa lo mismo que con cualquier otra demanda. Yo tengo derecho a reclamar la renta porque soy el arrendante de este inmueble. O tengo derecho a reclamar daños y perjuicios porque soy el que lo sufrió. O tengo el derecho de reclamar la rescisión de un contrato porque soy parte en el contrato, etc. Entonces, igual que en todos los demás casos, esa titularidad del derecho que yo afirmo tener no la hago ver en el apartado expositivo, sino la hago ver dentro de los hechos. Empiezo a narrar los hechos, expongo ahí por qué es que considero yo tener derecho a plantear esa demanda. Entonces, no tendría por qué estar, para empezar, en el apartado de expongo, no tendría por qué hacer referencia a una calidad o una representación, y luego la petición tampoco tendría por qué pedir que me reconozcan esa calidad. No sé si por ahí lo subo. ¿Y demás? Sí. Igual en el mismo caso, ¿se podría mandar tanto al socio como a la sociedad? ¿O solo es por lo que yo? En ese caso, solo al socio. ¿Nadie más tiene dudas? Todos estamos de acuerdo con la explicación. Entonces, pasamos a lo siguiente, que son las exposiciones de los grupos. Vamos a ver, por favor, el trabajo del grupo 5, el juicio oral de alimentos. No sé cómo chicos. ¿Quién es de los que ya les dimos? No todos ellos, a los que no tengan, levanten la mano. Casado, de manteca, comerciante, con oficina de un apartamento de Guatemala, comparezco respetuosamente ante usted
en la que actúo. Comparezco en nombre propio y en mi calidad de representante legal en ejercicio de la patria potestad de mis hijas menores de edad, Isabela y Mariana, ambas de apellidos Méndez Godoy, de 5 y 3 años de edad, lo cual acredito mediante la certificación de las partidas de nacimiento individualizadas dentro del apartado del ofrecimiento de medios de prueba, las cuales acompañan al presente memorial. 2. De la dirección y procuración, así como del lugar para recibir notificaciones. Actúo bajo la dirección y procuración de los abogados Andrés Eduardo Corto Pérez y Pedro Castillo Arriaga, quienes podrán actuar de forma conjunta o separada indistintamente. Señalo como lugar para recibir notificaciones la Oficina Profesional de los Abogados, ubicada en la 7ª Avenida, 3-33, octavo nivel, zona empresarial de esta ciudad capital. 3. Razón de mi comparecencia. Comparezco con el objeto de promover juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra del señor Luis Fernando Méndez Melgar, quien puede ser notificado en su residencia ubicada en la 18 calle 11 y 28 de la zona 10 de esta ciudad. Lo anteriormente expuesto es en base a los siguientes hechos. Número 1. Con fecha 30 de noviembre del año 2009 contraje matrimonio civil con el señor Luis Fernando Méndez Melgar, lo cual acredito con la certificación de la partida de matrimonio número 580, folio 30, del libro sexto de matrimonios, de fecha 2 de septiembre de 2013, expedida en el Registro Nacional de las Personas, documento que acompaña al presente memorial. 2. Durante nuestra vida conyugal, la cual aún no ha sido disuelta, procreamos 2 hijas, Isabela y Mariana, ambas de apellido Méndez Godoy. 3. Actualmente me encuentro laborando en una empresa como ejecutiva de ventas y devengo un salario mensual de 5.500 quetzales, lo cual acredito mediante certificación contable del lugar donde laboro. Mi sueldo no es suficiente para el cumplimiento de las necesidades mínimas de mi persona y sobre todo de mis hijas menores de edad, ya que se deben incurrir en elevados gastos de alimentación, vestido, habitación, educación y asistencia médica, que actualmente me es imposible cumplir por el alto costo de vida y proceso inflacionario que padece nuestra economía. Por lo cual, adjunto el presente memorial los recibos de pago efectuados por gastos de arrendamiento, recibos de servicios de agua, electricidad, teléfono, correspondientes al mes de diciembre de 2013, así como recibo de la colegiatura del colegio de mis hijas del Colegio Internacional de Barcelona. 4. El demandado se encuentra laborando actualmente como gerente general de cuentas de la entidad Singenta Sociedad Anónima, lugar en el cual devengo un salario mayor a 20.000 quetzales mensuales, extremo que acredito mediante certificación del Departamento de Contabilidad de la entidad antes mencionada y que acompaña al presente memorial. 5. Con base en lo anterior, para el cumplimiento de las obligaciones mensuales, solicito que se fije la pensión alimenticia por un total de 15.000 quetzales mensuales a razón de 5.000 quetzales por cada una de mis hijas y de mi persona. Además, solicitando una pensión alimenticia provisional del mismo monto solicitado, para poder cubrir en forma mínima las necesidades del indicado. Con base en los hechos narrados y la normativa citada, comparezco ante usted siempre como el juicio oral de fijación de pensión alimenticia en la presente memorial. ¿Es fundamento de derecho? No, pero vemos la petición. De trámite. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. Que se tome nota que actúe en nombre propio y se reconozca mi calidad de representante legal en ejercicio de la patria potestad de mis hijas menores, Isabela y Mariana, de apellido Méndez Godoy. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúa, así como el lugar señalado para recibir notificación. Que se admita para su trámite de oral la presente demanda de fijación de pensión alimenticia promovida en contra del señor Luis Fernando Méndez Melgar. Que se tengan por objetivos individualizados los medios de prueba en el apartado respectivo del presente memorial. Que el señor juez fije provisionalmente la pensión alimenticia a favor de mis hijas menores, Isabela y Mariana, de apellido Méndez Godoy, por un monto de 15.000 quetzales mensuales a razón de 5.000 quetzales por cada una de mis hijas y de mi persona. Que estando ajustada a derecho la presente demanda se señale día y hora para que las partes comparezcan en juicio oral, previniéndolas comparecer con sus pruebas a fin de que las rinden en dicha audiencia bajo el procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere sin más citarla en el que se ordene la práctica del estudio socioeconómico correspondiente designado a la trabajadora social que corresponda y para el efecto del mismo señala como lugar de mi residencia la 10ª avenida final 6-94, zona 3, barrio El Gallito de esta ciudad capital. Y
para que se practique el estudio socioeconómico del demandado, señaló como lugar su residencia ubicada en la 18 calle 11-28 de la zona 10 de esta ciudad capital. Que el señor juez fije plazo para que el demandado garantice la obligación de prestar alimentos. Que precautoriamente se decrete el embargo del salario sobre el porcentaje legal, bonos, comisiones o cualquier otro emolumento que independientemente de su concepto devengue el demandado en la entidad fingente sociedad anónima, oficiándose adecuadamente por parte del juzgado y quedando como depositario y cajero pagador de la entidad mencionada para que mensualmente retenga dicho porcentaje legal y me sea entregado el mismo. Embargo de depósitos monetarios que el demandado tenga en cualquiera de los bancos del sistema, librando justicia a los mismos y nombrando como depositarios a los gerentes de los bancos respectivos y se me entregue dicha cantidad. Que se dicte arraigo al demandado y se fijen los oficios respectivos a la Dirección General de Migración y para el efecto ofrezco los siguientes datos. Roberto del Carmen Noriega, 38 años de edad, casado con Claudio Víctor Público, documento con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A-1-350, ya para el alcalde de la Municipalidad de Guatemala. De fondo, A. Que al resolverse declare conmover la presente demanda de fijación de pensión alimenticia promovida en contra del señor Luis Fernando Méndez Melgar y en consecuencia en sentencias se fija una pensión alimenticia provisional de 15.000 quetzales para el cumplimiento de las necesidades más urgentes y momentáneas en concepto de pensión alimenticia a razón de 5.000 quetzales por cada una de mis hijas menores y mi persona en forma mensual, anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, depositándolas dentro de los 5 primeros días de cada mes en la tesorería del organismo judicial, quedando garantizados los alimentos o los ingresos presentes que devenga el demandado y en el futuro, además con los bienes que adquiere. B. Que se condene al pago de costos procesales a la parte demandada. Listo, gracias. Tenemos entonces dudas o comentarios de este trabajo. Solo una pregunta, yo una vez te pregunté en la clase si era tan necesario ponerle las peticiones lo de la trabajadora social. O sea, sí hay... No es necesario, aunque usted no lo pida, de todos modos el juzgador después lo va a ordenar, pero tampoco está mal que se ponga, sobre todo que con la petición esta, que en cuanto a ese tema en particular del estudio socioeconómico está bien hecha, usted se ahorra un poco de trámite, porque digamos, si usted no hace su petición y en ninguna parte del memorial menciona, supongamos que usted la demandó, en una parte del memorial menciona dónde vive usted, entonces le van a tener que en una resolución ordenarle que indique cuál es el lugar de su residencia para poder hacer el estudio económico, dependiendo del estilo, digamos, del juzgado. Puede ser que el juez haga eso, o que la trabajadora social la cite a usted para una entrevista en el juzgado, ahí le pregunte cuál es el lugar de su residencia y luego hacer la visita, o alguna otra modalidad, pero digamos, a lo que voy es que no le proporciona a usted al juez el elemento ese de decir que dónde es su lugar de su residencia para que haga el estudio. O sea, no sé cómo lo plantean, está bien. No es indispensable, o sea, si no lo hace tampoco le van a decir más, la petición tampoco le van a rechazar la demanda por eso. Sí, en las peticiones de fondo se incluyó también la pensión alimenticia provisional.
Eso no debe ir solo en... Esa es una petición de trámite y además está mala la petición porque está ahí lo de la pensión provisional, pero no hay nada sobre la pensión alimenticia definitiva, por llamarla de alguna forma. En cuanto a las peticiones de fondo, dice, ya se saldó, se declare, y después dice, y en consecuencia en sentencia. En realidad todo lo de fondo debería declararse en sentencia. Sí. Digamos que lo de sentencias tendría que ir al inicio. Usted podría decir algo como que llegado al momento procesal oportuno se dice la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara uno por la demanda de dos. Cuando se pide una pensión, bueno, aquí están, digamos, alimentación, vestida, habitación, pero uno debería, o sea, se tiene que detallar los rubros, por ejemplo, educación, 2.000 quetzales, colegiación, arquitectura o... Debería. De hecho, de las observaciones que yo le tengo que hacer a este trabajo, tal vez es de las principales, porque digamos, aquí dice la señora, yo gano X cantidad de dinero y esa cantidad de dinero no es suficiente para cubrir mis necesidades. El señor gana X cantidad de dinero y entonces quiero 15.000 quetzales al mes a razón de 5.000 quetzales para cada uno. Pero todavía, con solo leer la demanda, no hemos establecido a cuánto ascienden las necesidades de esa familia. Porque digamos, la señora dice, yo gano 5.000 y no me alcanza, pero pudiera ser que le alcance con 6.000, por ejemplo. No existe un fundamento como para decir por qué quiero 15.000. Porque la norma, que de hecho está citada ahí más adelante, dice que la pensión alimenticia debe ser proporcionada a las necesidades de quien la recibe, a las posibilidades de quien lo da. Entonces, no basta con decir, el señor gana 20.000 y si siguiéramos el proceso lógico, tal vez que está detrás de esto, si dividimos 20.000 entre 4 son 5.000 para cada uno, por lo tanto, esto es lo que me corresponde, sino que además tengo que establecer cuáles son las necesidades, porque digamos, una familia con estas mismas necesidades, si resulta que el señor no gana 20.000, sino que ahora gana 30.000, no por eso necesariamente tiene que valer la pensión alimenticia. ¿Qué más? Vamos a ver entonces. Solo tener cuidado con los que tenemos casos no usar la cédula. Está mencionada la cédula, no preparé esa parte, pero sí, ya la cédula, no sé, podría mencionar. Hay varias cuestiones que a veces pareciera, me imagino desde el lado de ustedes, en lo que se fija puras formalidades, pero les he dicho varias veces, aunque yo personalmente no soy partidario de la formalidad en el proceso, el hecho es que estamos en un sistema en el que el proceso es formalista, que si uno no cumple con las formalidades va a tener consecuencias perjudiciales en el proceso. Sale esto porque aquí esta demanda la tendrían que haber rechazado, y la tendrían que haber rechazado porque ni siquiera tiene adecuadamente señalado lugar para recibir notificaciones. Dice que podrá señalar como lugar para recibir notificaciones el oficina profesional de los abogados ubicada en la séptima avenida de la 33 todo nivel para conocer esta ciudad, no dice la zona. No dejen de ponerle atención a esos detalles. Luego los montos que ya hablábamos aquí, que es muy importante establecer, que de hecho más o menos se menciona en las pruebas, que pago de arrendamiento tanto, que luego de supermercado tanto, que de medicinas tanto, que de colegio tanto, pero debería estar ese listado aquí en el apartado de hechos. Luego hay algo que, aunque pareciera ser lógico, no se menciona expresamente en ninguna parte de la demanda, que es a cargo de quién quiero que quede fijada esa pensión alimenticia. Obviamente, si estoy demandando al señor porque quiero que él pague la pensión alimenticia, pero nunca se dice eso expresamente en la demanda. Por ejemplo, en el apartado 5 de los hechos, el numeral 5 de los hechos, dice que en base en el anterior para el cumplimiento de las obligaciones mensuales se pide la pensión
alimenticia por un total de 15.000 quetzales mensuales, fracción de 5.000 quetzales por cada una de las hijas y de personas de salud. Además, solicitando una pensión alimenticia proporcional del mismo monto solicitado para poder cubrir en forma mínima las necesidades antes indicadas, como dice a cargo de quién. Y lo mismo pasa después en la petición de fondo, nos dice a cargo de quién se pretende que se fije la pensión alimenticia. Aprovechando que estamos viendo este parrafito, vale la pena subrayar algo que sí está bien hecho aquí, pero muchas veces se incurre en el error, es no hacer referencia a la periodicidad de la pensión. Es decir, a veces la equivocación sería decir, por ejemplo, que quieren una pensión alimenticia de 15.000 quetzales. Punto. No hace referencia a 15.000 quetzales mensuales. Aquí, como les digo, sí está bien. Luego, las pruebas, aunque no las leímos, cuando estudien ustedes este memorial, pongan especial atención a esos procedimientos de pruebas. Así deben hacerse las pruebas. Como les dije en su momento, no es simplemente decir documentos que acrediten los gastos, los que presentaré en su oportunidad, sino que para empezar hay que acompañarlos aquí e individualizarlos uno por uno. Es decir, un total, incluso hablando de tal fecha que se refiere a tal cosa. Luego en la petición, donde se pide que se dicte el arraigo, está pidiendo el arraigo de una persona que nos parte en el proceso. Luego lo que hablábamos por ahí, que alguien preguntaba, lo de la pensión alimenticia, dice que al resolver, en la petición de fondo, que al resolver se declara con lugar la presente demanda de fijación de pensión alimenticia promovida en contra del señor fulano de tal, en consecuencia en sentencia, que ya vimos también el orden de esa mención de la palabra sentencia, se fije una pensión alimenticia provisional. Insistimos, lo que se va a fijar aquí no es la pensión alimenticia provisional, es ya la pensión alimenticia a secas. Cuando queremos hacer referencia a la pensión alimenticia provisional, eso siempre es una petición de trámite, no una petición de fondo. Y de hecho este memorial ya lo tiene como petición de trámite en el numeral 6. Entonces aquí a lo que tendríamos que hacer referencia es a la pensión alimenticia, no a la provisional. Entonces tendríamos que pedir que se fije en 15.000 quetzales mensuales la razón de 5.000 quetzales para cada uno de los alimentistas. Habría que individualizar aquí a favor de quiénes. No lo dice. En el orden en que lo pongan todos estos elementos en la petición no es tan importante, siempre y cuando tenga lógica y una adecuada redacción, pero aquí debería mencionarse de qué monto quieren la pensión, para quién es la pensión, cuánto es para cada uno, quién debe pagar y de qué forma debe pagarlo. Entonces se podría decir, por ejemplo, se fijen 15.000 quetzales mensuales, la razón, la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá pagar mensualmente a favor de las 3 personas estas, a razón de 5.000 quetzales para cada una de ellas, y ya luego dejarle lo que tiene aquí al final, de forma mensual anticipada, que se dé por incremento alguno, depositando, etc. Y ahí estamos. ¿Las dudas? Sí. Yo tengo 2 dudas. Eso del retorno judicial, yo podría escoger otro medio de pago, o sea, tiene que ser una tesorería. Usted puede escoger otro medio de pago. Lo que pasa es que tal vez es más cómodo, pero digamos, y le da seguridad, le da algún elemento de seguridad el decir que al final de cuentas se vuelve seguridad para las dos partes. De hecho, si usted no entra a mucho detalle de cómo quiere que le paguen esa pensión, o a veces aún cuando entre a ese detalle, muchas veces a los jueces les gusta ese mecanismo, porque digamos, para saber si ya le pagaron o no le pagaron, bastaría que le pidamos un informe a la tesorería del organismo judicial y ahí sabemos si ya le depositamos el o no. Y eso es seguridad para las dos partes, porque después si a usted no le pagan, usted va a promover una ejecución de esas pensiones alimenticias. Y a lo mejor resulta que el señor sí le había pagado, pero usted nunca le firmó un recibo y le
pagaba en efectivo y entonces no quedó constancia y después va a resultar como incluso eso es un delito de negación de asistencia económica que va a tener ese proceso penal, etc. Por seguridad, como bien decía su compañero, muchas veces es mejor que sea así, aunque no hay una norma que lo obligue. Podría pedir que me descontaran mi cuenta. Sí. Y tengo una pregunta. En los medios de prueba, ¿qué? En lo del arrendamiento dice el nombre de otras personas. Yo como la otra parte puedo alegar que no se tome en cuenta ese medio de prueba, por lo tanto no pagar el arrendamiento. Vamos a ver. ¿Quién? Primer testimonio de la escritura número 8, autorizado por el notario fulano, que documenta el contrato de arrendamiento del señor Juan Antonio Samaranch a favor de Juana Lorenzo García de Ricardo. Sí. Gabriel. Está bien si lo propongo así, o sea, que ellos acreditan en certificaciones de cualquier conocimiento individualizadas en el apartado de ofrecimiento de medios de prueba. ¿Está bien así o de una vez me traían a algún lado? Está bien así, no hay nada. De hecho, la costumbre, digamos, es en el apartado de Expon hacer una identificación con todos los detalles del título de representación. Casi todos lo hacemos así. Si, por ejemplo, usted estuviera, olvidándonos de este caso, como en otro caso distinto, usted fuera gerente de una sociedad anónima y acredita eso con el acta de su nombramiento, normalmente todo el mundo dice que calidad que acredito con el acta notaria de fecha tal, sancionado por el notario fulano de tal, número de acta de escrito en el registro mercantil, con el número tal, por tal, libro tal, todos esos datos. Pero no hay nada que impidiera que usted dijera simplemente calidad que acredito con el acta notaria de mi nombramiento de documentación memorial, se acabó. Lo que la ley ordena es para empezar que acompañe el título de su representación y luego que el juez haga una calificación para establecer que usted tenga facultades suficientes y que el título de representación esté registrado. Si se cumple eso, no hay necesidad de que esté identificado ahí, aunque es la costumbre. Por el hecho de no ser un hecho controvertido, la representación como tal, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en este caso en particular, en todos los demás, si regresamos al ejemplo que yo tenía aquí con mi compañera de que es un gerente de una sociedad, no es correcto, aunque también casi todo el mundo lo hace, pero no es lo apropiado el ofrecer esto como medio de prueba, porque en este momento no estamos discutiendo si soy o no soy representante. Ya después, si me presenta una excepción de falta de personería, pues ahí en el ofrecimiento pues podré, en la adecuación, podré ofrecer el nombramiento como medio de prueba. Aquí no. Pero retomando ya este caso en particular, aquí sí necesariamente había que ofrecer esas certificaciones de partida de nacimiento como medio de prueba, porque no solo acreditan la representación que está ejercitando esta señora, sino además acreditan la obligación que tiene el señor por ser padre de los niños. Entonces, si no se ofrecieran como medio de prueba, tendría que declarar sin lugar la demanda, por lo menos en cuanto a ellos, porque no se acreditó la existencia de la obligación. Al momento de contestar la demanda, bueno, pues si es el papá o la mamá, pues no se puede negar a dar una pensión. Vamos a ver. Moralmente no debería. Jurídicamente no es que no se pueda. Lo que pasa es que normalmente no va a haber un argumento que sea jurídicamente valedero. Entonces, en ese caso, si por ejemplo lo que ellos están pidiendo es una suma muy alta, porque pues ahorita mis necesidades, tengo otra familia, entonces, ¿qué tendría que, o sea, yo tendría que decir que yo puedo pagar 2.000 o cómo? No es obligatorio, pero normalmente es recomendable hacerlo de esa forma. Porque si no, si usted simplemente dice, mire, no me alcanza para pagar 15.000, pues a lo mejor si me alcanza para pagar 14.000, pues y de todos modos me quedé en las mismas. Entonces usted sí tendría que hacer una defensa, en su defensa tendría que hacer una exposición completa de cómo desde su punto de vista está el tema de sus necesidades como limitante, sus obligaciones que tiene, las posibilidades que tiene, y además también, si fuera el caso, hacer alguna argumentación respecto a las necesidades que están invitando los alimentistas en su demanda. Por ejemplo, lo que mencionaba yo por ahí, de que el contrato de arrendamiento está a nombre de otras personas. Entonces, el contrato no justifica
una necesidad de un pago de arrendamiento porque está en nombre de otras personas. O a lo mejor, miren, nosotros somos propietarios de una casa de habitación y ellos viven ahí, entonces no hay arrendamiento que pagar. O mire, por decirle algo, esa factura del supermercado es del mes de diciembre y en el mes de diciembre esta señora vende comida y por eso es que salieron 10,000 quetzales del supermercado, pero normalmente se gasta 3,000. Lo que usted tenga que decir respecto al tema, sí habría que entrar a la mayor cantidad de detalle posible. Y así como la demanda se remata, digamos, diciendo cuánto es lo que pretende el actor, debería rematarse la contestación de la demanda diciendo, mire, yo soy, en este caso yo soy el padre de esa niña y del esposo de esta señora y sí estoy dispuesto a pagar una pensión alimenticia, pero no me alcanza para pagar 15,000, ofrezco pagar 6,000 a razón de 2,000 por cada uno. Yo tengo una duda en esa demanda, bueno, en esta clase de demandas. En caso de que la persona, qué sé yo, quiero demandar a mi esposo que no tiene trabajo, la ley dice que cuando no tuviera fortuna suficiente, se va a pedir a los descendientes. En caso, o sea, podría demandar también a los abuelos en esa demanda, o solo a él que la mire que no tiene trabajo. O sea, podría ser los abuelos también los demandados, porque yo sé que él no tiene trabajo. Sí, solo que normalmente en ese caso, que no hay nada que diga que necesariamente tenga que ser así, pues, pero normalmente en ese caso, usted lo que haría sería demandar solo a los abuelos. Y dentro de lo que va a exponer dentro de sus argumentos, dice que el padre es el señor fulano de tal, pero que no lo demanda por estas razones. Y obviamente tendrá que tener pruebas de por qué. A lo mejor es alguien que sufrió un accidente y quedó imposibilitado para trabajar, entonces usted acompaña una constancia médica que dice que el señor quedó inhabilitado para el trabajo, o qué sé yo. Pero si la persona no está trabajando porque no quiere trabajar, o sea, sí podría demandarlo a él, se ponga a trabajar y también a los abuelos, o sea, a los tres. Lo puede hacer, lo que pasa es que no es una obligación solidaria, no es algo que demandemos a todos y que ahí entre todos queden obligados, sino que la obligación en principio es del papá, ya solo si no puede, quedarán obligados los abuelos. O a lo mejor en la parte que no alcance lo de él, entonces usted sí podría decir, miren, lo demando a él y él sí medio trabaja y puede pagar 1,000 quetzales al mes, pero las necesidades son de 10,000, entonces pido que le fijen 1,000 a él y 9,000 a los abuelos. Pero entonces también se tendría que mandar a los abuelos porque se le va a pedir algo a los abuelos. Sí, si no, no los pueden condenar a ellos para nada. Y ellos te van a responder solidariamente, los abuelos. Entre ellos dos, dependiendo de cómo usted lo pide, podría ser así. La presentación que se hace, o sea, solo se solicita que se continúe el juicio de rebeldía, pero no que se tengan por ciertas. En el juicio oral de alimentos, sí. ¿Está solo en rebeldía? No, las dos. Es el caso en el que se procede. Porque la norma lo que dice. Es el 215. Si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestara por escrito a la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Además de lo que ya tenemos en general para el juicio oral, que dice el 202, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, previéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciera. O sea, que se tuviera que para todos. Sí, entonces, digamos, para cualquier juicio oral, usted pide que se haga el apercibimiento de que continuará el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. En este, además, pide o puede pedir, mejor dicho, lo relativo al 215, que no es obligatorio que lo pida. O sea, no sé qué es lo que le hace falta al caso este, lo vamos a revisar. Pero si no lo hubieran pedido, no es que esté mal, porque no, a diferencia de lo que pasa con el 202, el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía, la ley aquí no ordena que sea un apercibimiento, simplemente dice, si el demandado no concurriera y no contestara la demanda por escrito, el juez lo declarará confeso, pero no ordena que se le haga un apercibimiento. Entonces usted podría pedir solo el apercibimiento del 202 y ya luego, si no comparece a la audiencia, pide que se haga efectivo ese apercibimiento y que además se pueda declarar confeso. Pero sería después, entonces. En la audiencia.
Pero, si usted quiere, usted podría decir, la petición normal, digamos, de cualquier juicio oral, que se señale de hora para las partes, la comparecencia de las partes a juicio oral, citándolo bajo procedimiento de los en realidad como compareciera. Y como una petición adicional, usted podría pedir que se haga saber al señor fulano de tal, pero no bajo procedimiento. Que se haga saber al señor fulano de tal que en caso de que no comparezca a la audiencia ni conteste la demanda por escrito, se le tendrá por confeso. ¿Más dudas? No. Veamos el siguiente trabajo entonces, que es el de remisión de cuentas. de rendición de cuentas. Pues iniciar los señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Carlos Francisco Benito Reyes, de 32 años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas de este domicilio, ante usted respetuosamente comparezco y expongo de la calidad con la que actúo. Actúo en mi calidad de gerente general y representante legal de la entidad, como se llame sociedad anónima. Calidad que acredito mediante el acta notarial que contiene mi nombramiento, autorizada en la ciudad de Guatemala el 20 de febrero del año 2013 por el notario Eduardo José Soto Coronado, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República con el número de registro 25.532, folio 823 del libro 14 auxiliar de comercio, la cual adjunto al presente memorial en copia simple. De la asistencia técnica del lugar para recibir notificaciones. Actúo bajo la dirección y procuración de la abogada Carla María Rodríguez Juárez y señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional ubicada en la diagonal 610-01, Torre 1, edificio de las Amapolas, oficina 1403 de la zona 10 de esta ciudad. Objeto de la comparecencia. Comparezco con el objeto de promover demanda de rendición de cuentas en la vía del juicio oral en contra del señor Maynor Rafael López Contreras, de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificado en la 10ª calle 20-72 de la zona 1 de esta ciudad, con base en los siguientes hechos. Antecedentes. Con fecha 28 de enero del año 2013, la entidad como se llama Sociedad Anónima celebró Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, en la cual se nombró nuevo administrador único y representante legal, nombrando así al señor Maynor Rafael López Contreras como administrador único y representante legal de la entidad. En el nombramiento se hace constar que el señor Maynor Rafael López Contreras tendría las facultades que determina la escritura pública de constitución de la sociedad mercantil y las establecidas en la legislación guatemalteca aplicables,
pero principalmente aquellas necesarias para representar judicialmente a la sociedad, ejecutar los actos y o celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad y las facultades necesarias que le permitan suscribir todos los documentos y contratos necesarios, siempre y cuando éstas tuvieran un alto beneficio económico para mi representada. El nombramiento fue documentado mediante acta notarial de fecha 30 de enero del año 2013, levantada en esta ciudad por el notario Julio Rodolfo López Bonilla, el cual quedó inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número 222.003, folio 805 del libro 14 de Auxiliares de Comercio. Asimismo, se resolvió en la Asamblea que, del resultado de su gestión y de los contratos suscritos, el señor Maynor Rafael López Contreras debería rendir cuentas a la Asamblea General de la entidad, como se llame Sociedad Anónima, a efectos de verificar las ganancias obtenidas por las gestiones realizadas en el periodo establecido, lo cual haría al momento de presentar el estado financiero anual de la sociedad en la Asamblea convocada para el efecto. El contrato de compraventa. Mi representada se interesó en la celebración de un contrato de compraventa de un bien inmueble con la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha, Sociedad Anónima, con el objeto de vender a esta un bien inmueble de su propiedad consistente en una bodega industrial, el cual está ubicada en la 13 calle 2-3 de la zona 11 de esta ciudad y está inscrita en el Registro General de la Propiedad, en el número de finca 825, folio 552, del libro 10 de Guatemala, puesto que la entidad que represento entró en una etapa de recapitalización y en beneficio de sus intereses comerciales y económicos, se hizo necesario efectuar la venta del inmueble mencionado anteriormente, en virtud de que, derivado del valor comercial actual y el valor de la venta, se evidencia el beneficio económico relevante. El señor Maynor Rafael López Contreras, en su calidad de administrador único y representante legal y en el uso de las facultades que se le otorgaron, celebró contrato de compra-venta del bien inmueble con la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha, Sociedad Anónima, por la suma de 825.052 quetzales con 23 centavos del inmueble antes descrito, por medio de escritura pública número 2 de fecha 15 de julio del año 2013, autorizada en esta ciudad por la notaria Sandra María Flores Rosas. El instrumento público, después de cumplido los trámites respectivos, fue inscrito en el Registro General de la Propiedad con fecha del 3 de julio del año 2013 sobre el inmueble con número de finca 825, folio 552 del libro 10 de Guatemala, y se hizo efectiva la anotación y el traslado de dominio del inmueble a la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha, Sociedad Anónima, por la cantidad de 825.552 quetzales con 23 centavos, constatando así que efectivamente se realizó tal contrato extremo que hago constar mediante certificación emitida por el Registro General de la Propiedad y que adjunto al presente escrito. Sin embargo, dicha cantidad no se encuentra dentro del patrimonio de mi representado y tampoco fue incluida dentro del informe financiero rendido por el señor Maynor Rafael López Contreras. 3. De la presentación del informe financiero. La Asamblea de Accionistas, al momento de revisar el informe anual de actividades de la entidad, como se llame, Sociedad Anónima, de fecha 10 de enero del año 2014, constató que el señor Maynor Rafael López Contreras únicamente consignó las actividades del giro ordinario de la sociedad, siendo el caso de que la venta del inmueble mencionado en el numeral anterior, celebrado con la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha, Sociedad Anónima, no se consignó dentro del informe, faltando justificar la venta del inmueble mencionado y la ubicación de la cantidad de 825.552 quetzales con 23 centavos, producto de la compra-venta, dentro del patrimonio de la sociedad. Todo esto, como ya se mencionó, se sustenta en la consulta respectiva al Registro General de la Propiedad de la República, que constata que el bien inmueble ya se encuentra inscrito a nombre de la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha, Sociedad Anónima, prueba de que dicha compraventa se llevó a cabo, mas no consta dentro de los registros de la sociedad. En conclusión, honorable juez, podrá usted determinar que el señor Maynor Rafael López Contreras,
en su calidad de administrador único y representante legal de mi representada, incumplió con sus responsabilidades delegadas por la Asamblea Ordinaria Totalitaria de Accionistas al no haber constatado ni justificado dentro del informe financiero el ingreso correspondiente al monto de 825.052 quetzales con 23 centavos, derivado de la compraventa celebrada con la entidad Corporación Inmobiliaria La Garnacha Sociedad Anónima, dinero que no se encuentra depositado dentro del patrimonio de mi representada. Por lo anterior, resulta necesario que se sustancie el presente juicio oral de rendición de cuentas para determinar de forma fehaciente el estado de cuentas real de la sociedad de la cual soy gerente general y representante legal. Fundamento de derecho. El artículo 55. Veamos la petición. Directo a las peticiones. Sí. Peticiones de trámite. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. 2. Que con base al documento adjunto se reconozca la calidad con la que actúo. 3. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la cual actúo. 4. Que se tome nota de los lugares señalados para recibir notificaciones. 5. Que se admita para su trámite la presente demanda de rendición de cuentas en la vía del juicio oral contra el señor Minor Rafael López Contreras. 6. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. 7. Que se señale día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus medios de prueba bajo procedimiento de continuar el juicio en su rebeldía en caso de no comparecer. 8. Que con base en los documentos que se funda la presente demanda se declare provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas, previniéndole cumplir dicha obligación en la primera audiencia que se señale, bajo el apercibimiento de tener por cierto las afirmaciones de mi representada y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente se fijen. Que se señale día y hora para que la parte demandada preste su declaración, que oportunamente se reciban los medios de prueba. De fondo, que una vez agotado el trámite respectivo se dicte sentencia declarando con lugar la presente demanda de rendición de cuentas en la vía del juicio oral en contra de Minor Rafael López Contreras y en consecuencia, a. derivado de los hechos y las circunstancias, el juez declare la aprobación o improbación de las cuentas. B. Que se condene al demandado al pago de la suma de 825.552 quetzales con 23 centavos correspondientes al valor del contrato de compra-venta del bien inmueble celebrado entre las entidades, como se llama Sociedad Anónima y Corporación Inmobiliaria La Garnacha Sociedad Anónima, en un plazo no mayor de 3 días después de dictada la sentencia. C. Se condene al demandado al pago de daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones contenidas en el presente escrito. D. Se condene al pago de intereses legales sobre el monto de 825.052 quetzales con 23 centavos, contándolos a partir del día en que se le notifique la presente demanda a la parte demandada. Listo, gracias. ¿Dudas o comentarios de este trabajo? En las peticiones de fondo, en la literal A, dice derivado de los hechos y las circunstancias que puede declarar la aprobación o improbación de las cuentas. Ahí solo se pediría la improbación de las cuentas. No necesariamente, porque usted no sabe qué cuentas le va a rendir en la primera audiencia. A lo mejor comparece a la audiencia y dice, mire, sí, efectivamente, este dinero yo lo recibí y lo tendría que haber entregado a la sociedad, entonces las cuentas están bien. Lo que hace falta es que devuelva el dinero que lo entregó, que sería la siguiente petición que ellos están planteando. O a lo mejor no rinde cuentas y entonces no se van a tener por aprobadas o reprobadas. O a lo mejor rinde cuentas y dice, mire, es que lo que pasa es que lo vendí, pero lo vendí en 100.000 quetzales y aquí están. Entonces, como no sabe qué es lo que va a pasar, la petición está haciendo. En el artículo 17 establece que se debe que no se pedirá provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas. Eso no se solicitó. Sí.
8 de las peticiones de trámite, que con base en los documentos en la segunda presente demanda se declara provisionalmente la obligación del demandado de las cuentas. Las cosas. Las cosas, vale. ¿Sí? No, pero es como en general de una demanda judicial. En estos casos se debería formular de una vez aquí creo que sí dicen, pero se tiene que formular de una vez la petición de la prueba. O sea, por ejemplo, si yo pido testigos, debería de pedir de una vez que lo citen. Pero siempre pongo testigos haría. Usted necesariamente, si ofrece declaración de las partes, tiene que pedir lo que tenga que pedir con respecto a la declaración de las partes. Y tiene que hacer lo que tenga que hacer para que esa declaración de las partes se pueda llevar a cabo en la primera audiencia. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acompañar su plico, acompañar. ¿Y qué es lo que tiene que pedir? Como que se estuviera proponiendo la prueba de declaración de las partes en un periodo de prueba de un juicio ordinario, digamos. Pedir que se tenga por presentar la plica, que la plica quede autorizada en la Secretaría del Tribunal y que se señale de hora para la comparecencia de esta persona para la declaración de las partes. Entonces, digamos aquí, no pide que se señale un día y hora distinto, sino pide que se cite al demandado para que en la primera audiencia que se señale comparezca para la declaración de las partes conforme al periodo de posiciones que ello implica. En cuanto a la declaración de las partes, siempre. En cuanto a todos los demás medios de prueba, es cuestión de estilo. Usted podría de una vez hacer lo mismo en cuanto a los restantes medios de prueba, por ejemplo, de una vez decir que los testigos son fulano y mengano, que quiere que declaren sobre el siguiente interrogatorio, etc. O podría tener simplemente una petición general que más o menos diga algo así como que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes y esperar a llegar al momento de la reducción de pruebas en la audiencia para decir que los testigos son buen impede que quiere que declaren sobre este interrogatorio. La rendición de cuentas lo puede pedir la sociedad o también cualquiera de los dos. En el caso de una sociedad puede ser cualquiera de los dos, porque la norma que de hecho citaron ellos en su fundamento de derecho, expresamente lo que dice Salud, es que el administrador debe rendirle cuentas a los socios. Entonces eso le da legitimación a cualquier socio para pedir, aunque no son derechos propios de los socios, no son bienes propios de los socios lo que esta persona estaba administrando, sino son bienes de la sociedad que tiene su propia personalidad jurídica. Entonces, pero como la norma dice que tienen que rendir cuentas a los socios, eso le da legitimación para que los socios puedan demandar. Puesto desde el otro punto de vista, el bien era propiedad de la sociedad, como persona jurídica que es, y la que se vio afectada en su patrimonio como persona jurídica que es la sociedad. Indirectamente se ve afectada usted también como accionista, porque si este dinero no ingresó a la sociedad, pues va a ser menos las utilidades que haya para repartir, por lo tanto a usted le va a tocar un menor ingreso, pero directamente también es afectada a la sociedad, y por lo tanto, aunque creo, no estoy seguro que sea una norma que lo refiere también a rendir cuentas a la sociedad, pero aunque no lo hubiera, por el hecho de ser un bien propio de la sociedad y que fue objeto de la administración, de todo modo la sociedad como tal también está legitimada para la rendición de las cuentas. ¿Alguien más? Veamos un par de cositas respecto a esta demanda. En cuanto a los hechos, a pesar de que están bien narrados los hechos en líneas generales, sí hay algún par de cuestiones de precisión que le hacen falta. En el apartado 2 de los hechos, que se titula del contrato de compra-venta. El segundo párrafo dice, puesto que la entidad que represento entró en una etapa de recapitalización en beneficio de sus intereses comerciales y económicos, se hizo necesario efectuar la venta del bien inmueble mencionado anteriormente, en virtud de que derivado del valor comercial actual y el valor de la venta, se evidencia el beneficio económico relevante. Si estoy diciendo, eso me hizo surgir una duda cuando lo estaba leyendo, hice una anotación por ahí, que se despeja a medias en el siguiente párrafo cuando dice cuál fue el precio en que lo vendió. Pero si estoy haciendo relación a que había un beneficio económico relevante en hacer esta compraventa, es porque hay alguna diferencia entre el precio del mercado del bien y el precio en el que lo estoy vendiendo.
que de hecho en 2 o 3 casos de los exámenes de ustedes les ponía esa anotación, que si yo vendo algo, en principio la idea que está detrás de eso es que las prestaciones son equivalentes. El precio en el que yo lo vendí se supone que es equivalente al valor que tiene el bien que estoy entregando. Si yo digo que de esa negociación yo estaba obteniendo algún beneficio económico, tendría que justificarlo de alguna forma. Podría decir, a mí este bien me costó 500,000 quetzales, estaba vendiendo en 800,000 quetzales, estaba ganando 300,000 quetzales. O el valor de mercado de este bien es de 600,000 quetzales, yo lo vendía en 800,000, tenía una ganancia de 200,000, pero si no tengo esa comparación, no puedo realmente afirmar que estaba, como dice aquí, un beneficio relevante. Luego hay algo que sí es bien importante, que hace falta aquí, salud, que es qué decía el contrato respecto a la forma de pago. Porque el contrato de compraventa también se puede celebrar a plazos. Para como están narrados los hechos en la demanda, nadie me dice que no decía que era un contrato de compraventa en el cual la parte compradora iba a pagar 100,000 quetzales al año, y de los cuales al momento solo pagaba 100,000, que fue lo que pagó en el momento de celebrarse la compraventa, todavía debe todo lo demás. O que no ha pagado nada y todo lo debe, o cualquier forma de pago que a ustedes se les pudiera ocurrir. A lo mejor, como pasa muchas veces, esto se lo iba a financiar un banco a la sociedad, y el banco exigía que primero estuviera inscrito esto a nombre de la sociedad, le iba a dar un crédito hipotecario y el banco a hacer directamente el pago al vendedor. O sea, hay muchos pactos que pudieron haberse hecho, que fueran pactos legítimos, en virtud de los cuales esta persona todavía no habría recibido el dinero. Entonces, es algo que está haciendo falta ahí. O, puesto desde el otro punto de vista, pudiera ser que la forma de pago, sobre todo ahora con las más o menos recientes disposiciones tributarias del año 2012, que es obligatorio decir cuál fue la forma de pago. Entonces, pudiera ser que la forma de pago fue un depósito en una cuenta de la sociedad y el dinero sí ingresó a la sociedad, lo que pasa es que después alguien se lo gastó, y entonces la demanda tendría que apuntar más sobre esos hechos. Entonces, mientras no sepamos cómo fue la forma en que se recibió el dinero, si es que ya se recibió, a esta demanda le hace falta algo. Luego, en los medios de prueba, que no los leímos, pero así viéndolo rápidamente, hace falta ofrecer una exhibición de libros de contabilidad. Porque tengo que establecer si en la contabilidad de esta sociedad resulta que en su activo dentro de los inmuebles ya no aparece esta sociedad, este bien inmueble, si ya lo descargaron dentro de la contabilidad. Eso digamos que es importante, pero no tanto. Sobre todo me interesa ver si está registrado de alguna forma, y en su caso cómo está registrado el producto de esa venta. Si está todavía dentro de cuentas por pagar, porque resulta que volvemos a lo mismo, la compraventa no se pagó al contado, o si resulta que está en caja y bancos porque el dinero sí se lo dieron a este señor, incluso lo ingresaron a la contabilidad y lo que resulta es que se lo sacó de la cuenta, o solo lo registraron en la contabilidad y nunca lo ingresó a la cuenta, o cualquier cosa que pudiera haber pasado ahí. Y de la misma forma, dice aquí informe emitido por el registro de la propiedad de fecha tal, donde se hace constar que se hizo la inscripción, esto más que todo sería la certificación. Pero sí me interesaría aquí un informe de las cuentas bancarias de la sociedad para establecer, por ejemplo, si se hizo este depósito de los 800,000 quetzales, y si se hizo el depósito, si hubo un retiro injustificado por esos 800,000 quetzales, o qué fue lo que pasó con ese dinero. De contar los informes. Cuando son informes, yo tenía entendido que yo tenía que pedir que se librara oficio o algo así, que la entidad enviara un informe. Y que cuando era así, como está aquí, lo presenta como documento. Luego las peticiones, la 9, dice que se señala de ahora para que la parte demandada preste su declaración, que no sería de esta forma, sino sería como hablábamos al principio aquí con Andrea,
que tendría que pedir de una vez que se cite a la parte demandada para que en la primera audiencia preste declaración de las partes de conformidad con el periodo de posiciones que se está acompañando. Luego, algo que sí estoy viendo como bien recurrente en ustedes, que les hace falta eso siempre, no a todos, pues, pero a muchos les hace falta esto a sus peticiones, que es que pido algo, pero por ejemplo una condena, en este caso, a pagar esta suma de dinero, y no pido a quién quiero que se condene, o no pido a favor de quién quiero que se haga esa condena, o no pido ninguna de las dos cosas. En este caso sí dice que se condena el demandado, tengo una parte del tema, el pago de la cantidad de datos correspondiente al contrato de compraventa, está bien, en un plazo no mayor de 3 días, pero no dice a favor de quién quiero que se haga ese pago. Por supuesto que lo puedo inferir de todo lo que dice la demanda, pero la idea aquí no es que se infiera, la idea que reconoce es que la petición tiene que ser con claridad y precisión. Y aquí, si no pido a favor de quién quiero el pago, no es expresión con precisión. Lo mismo pasa con la siguiente, que se condene al demandado al pago de daños y perjuicios dejados por el Senato por el juez, etc. Tampoco pido a favor de quién quiero que se haga ese pago de daños y perjuicios. Luego, tengo una petición que dice que se condene al pago de intereses legales sobre el monto de tal cantidad, contados a partir del día siguiente que se notificó la presente demanda a la parte demandada. Ahí por redacción, digamos, por el orden en que están los elementos en esta petición, para empezar, no sé si esto que dice al final de a la parte demandada es porque estoy pidiendo que se condene a la parte demandada a pagar eso, o si porque estoy diciendo que el cómputo lo quiero a partir de la notificación a la parte demandada. Entonces habría que arreglar mejor los elementos de esa petición para que quedara mucho más claro. Entonces podría decir que se condene al señor fulano de tal a pagar el pago de intereses legales sobre la suma de tal cosa. Entonces queda más claro de qué es de lo que estoy hablando. Pero además, volvemos a lo mismo que hemos hablado en varias oportunidades. Yo no me puedo aparecer en la petición de fondo solicitando algo a lo que no he hecho referencia y que no he justificado en mis hechos. Aquí ese pago de la obligación de pagar intereses, si es procedente, se recuerdan que hablamos en su oportunidad que se constituye en mora y que la existencia de la mora implicaba el pago de esos perjuicios, que esos perjuicios, siendo el pago de una suma dineraria, se traducían en la obligación de pagar intereses, como no hay interés pactado, es el interés legal, etc. Pero de todo eso no se menciona cuestión alguna dentro de los hechos. Toda esa argumentación, por supuesto, bien hecha, debería estar dentro del apartado de hechos. Simplemente decir que condenen al pago de intereses a partir de que se notificó la demanda y a cuenta de que muy probablemente el juez no accedería a esa petición. Falta pedir que se condene a la otra parte del pago de costas, que ya lo decía alguien por ahí. Y como estoy pidiendo que el demandado preste declaración en la primera audiencia, como eso debería ser lo que estuviera pidiendo, tengo que acompañar una plica. Y como para que no quede lugar a dudas, normalmente lo que se hace en estos casos es que en la parte donde digo que acompaño X cantidad de copias, digo, acompaño un plica y tantas copias del presente memorial. Porque es donde sirve de garantía a mí que mi plica sí la recibieron, porque incluso se han visto casos de plicas que se extravían en el tribunal. Entonces, si ustedes han presentado alguna vez un memorial, habrán visto que lo que siempre revisa la persona que está recibiendo es a ver cuántas copias dice aquí y cuenta que efectivamente estén las copias. Entonces, si en esa misma parte ustedes dicen acompaño un plica y tantas copias, entonces hay una seguridad de que la persona sí recibió y que efectivamente iba por ahí una plica. Incluso normalmente en muchos juzgados acostumbran a ponerle ahí a la parte del museo de recepción una acompaña plica, pero para mayor seguridad mía, sobre todo como persona que está presentando el memorial, es recomendable siempre incluir en esa parte que se puede hacer la plica. ¿Más dudas?
Gracias.